¿ya? Chicos del quinto año de secundaria en el curso de química. Cuando hablamos específicamente de la cinética química, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar en este día la velocidad de las reacciones o los factores que influyen en esa velocidad de reacción química. Los factores que influyen en dicha velocidad. Ahora, para que se dé la cinética química, cinética significa en este caso como que movimiento, la cinética, movimiento de las moléculas. ¿Por qué? Porque para que se dé la cinética química tienen que haber colisiones, ¿ya? ¿Para qué? Para que ocurra la reacción química. Para que ocurra la reacción química. Entonces, nosotros podemos decir, ¿ya? Podemos hablar de la teoría de colisiones. Los reactivos deben de chocar unos con otros. Deben de chocar. ¿Y cómo hacemos nosotros que choquen? A través de un movimiento, a través de agitar. A través de agitar hacemos que los reactivos, ¿ya? Los reactivos puedan chocar. Que las moléculas de los reactivos puedan chocar. Hago un paréntesis acá. Recuerden que ustedes son los responsables de tomar nota, ¿ya? De tomar ciertas notas de lo que nosotros estamos desarrollando. Porque yo no le voy a decir que desarrollen acá, que desarrollen allá. Ustedes tienen que tomar sus notas. Entonces, ahora, cuando hablamos de la orientación en la teoría de colisiones, vamos a ubicarnos en que los reactivos, miren, y todo pasa en los reactivos. Todo pasa en los reactivos. Los reactivos deben alinearse de manera adecuada para romper y formar los enlaces. Es decir, una vez que la sustancia fue agitada, los reactivos consiguen o deben de conseguir alinearse o ubicarse de tal manera que que primero se puedan romper los enlaces, como por ejemplo, si yo voy a combinar un hidróxido de sodio con un cloruro de yodo, ¿ya? Como un cloruro de yodo, yo tengo que lograr romper los enlaces del hidróxido de sodio y del cloruro de yodo. Tengo que lograr romper los enlaces. ¿Para qué? Para que se generen sustancias nuevas o compuestos nuevos, que eso es lo que ocurre normalmente en una reacción química, ¿ya? Entonces, es importante que sepamos que se deben alinear, ¿ya? Y por supuesto, dicha teoría de colisiones, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta que dependiendo de esa ubicación se va a dar una energía de activación. ¿Para qué? Para que se dé la formación de los productos, ¿ya? Ahora, si hablamos de energía de activación, ¿ya? Vamos a encontrar que la energía de activación va a ser la energía necesaria para que se produzca la ruptura de los enlaces. La energía de activación es necesaria, sí o sí. ¿Para qué? Para que se produzca la ruptura de los enlaces de los reactivos después de colisionar. Primero ahí la colisión, el choque, reactivo con reactivo. Hay colisión. A través de esa colisión se produce energía, se va produciendo energía y esta energía se va acumulando, hasta un momento en la cual esta energía es suficiente para que se rompan los enlaces de los reactivos. Ahora, si la energía que resulta de la colisión es menor, ojo, profesor, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la energía necesaria? Teóricamente, podemos tener una referencia. ¿Una referencia de qué? De anteriores procedimientos químicos. Si nosotros investigamos cuánto tiempo tarda en reaccionar esto con esto, vamos a encontrar que tarda 3 minutos, vamos a encontrar que tarda 5, vamos a encontrar que tarda 1 minuto, ¿ya? Pero va a depender de la energía de activación. Es por eso que puede variar. Entonces, si la energía que resulta de la colisión es menor que la energía de activación, ¿ya? Los reactivos chocan y rebotan, pero no se transforman en productos. Y si no hay una transformación en productos, es decir, que no hay una reacción química.
Diciendo esto, cielo, nosotros podemos decir que se debe de alcanzar una energía de activación a través de las colisiones. Es decir, las colisiones deben de proporcionar una energía tal que iguale a la energía de activación para que los productos se puedan transformar y por lo tanto haya una reacción. A ver, no quiero seguir avanzando sin antes preguntar. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa, Julio? Si no agito una solución química. ¿Qué pasa si en una yo pongo a combinar dos reactivos y yo no agito? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si yo no agito? Es decir, si yo no genero un movimiento, ¿qué ocurre? A ver, Keila, ¿qué ocurre si yo no realizo un movimiento? Pues los reactivos no chocan y no hay reacción. Los reactivos no chocan, pero no te vayas tan rápido a que no hay reacción, ¿ya? Ahí, está muy bien. Los reactivos no chocan. Y el hecho de que no choquen significa que no se alcance una Energía de activación. energía de activación. No se alcanza una energía de activación. ¿Por qué? Porque antes que puedan transformarse los productos, se debe de alcanzar una energía de activación, ¿ya? Entonces, es necesario que los reactivos choquen, colisionen y alcancen una energía de activación para que haya una reacción química. De lo contrario, no va a haber una reacción química, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener nosotros, ¿ya? Cuando hablamos de la velocidad de reacción química, ¿ya? Sí, vamos a hablar sobre la rapidez a la cual se van a consumir los reactivos para formar productos. La rapidez a la cual se van a consumir. Vamos a suponer, ejemplo, yo tengo unos reactivos, ¿ya? Yo tengo unos reactivos acá. Estos reactivos son estos que están acá. Son estos. Y aquí hay un espacio. Aquí hay un espacio. En la cual, ¿ya? En la cual la velocidad de reacción se va a dar de acá. Aquí vamos a colocar una línea. Porque en esta línea están los productos. ¿Ya? Están los productos. Están los productos. Entonces, la velocidad de reacción se da desde los reactivos hasta acá. Hasta acá. La velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque estos reactivos deben de consumirse. ¿Qué significa que deben de consumirse? Que deben de avanzar hacia acá. Deben de avanzar. Deben de avanzar. Deben de avanzar. Deben de avanzar. A medida que avanzan, a medida que ellos se van chocando uno con otros. Van chocando unos con otros. Unos con otros, es decir, las moléculas, las partículas de estos reactivos van chocando uno con otro y a medida que van chocando van adquiriendo una forma diferente. Van adquiriendo una forma diferente. Entonces, la velocidad de reacción se da aquí, en los reactivos. En los reactivos. Y listo. ¿Por qué? Porque los reactivos se van a consumir para producir, para originar un producto. ¿Ya? Ahora, en este procedimiento, aquí se encontraba el profesor Jorves agitando, aquí, en este espacio. En la universidad, lo que les conté al inicio, la profesora Keila me decía, agita, agita, y yo estaba aquí con mi recipiente, ¿ya? Y yo estaba aquí con mi recipiente. Y estaba agitando, 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 agitando toda la solución que se encontraba aquí. Pero ¿qué pasa? Yo le decía, profe, quiero agregarle un poco más, porque de pronto, y si no reacciona, ella me decía, pero vas a alterar la concentración. Profe, ¿y será que aquí hay, porque aquí adentro hay mucho frío? Ya la temperatura está baja. Y si salgo, vas a alterar la temperatura. Vas a alterar la temperatura. Profesor, profesora Keila, ¿será que le agrego un catalizador? Vas a desviar la reacción química, me decía ella. Profesora, ¿será que no reacciona por el área superficial?
Es decir, hay factores que afectan la velocidad de una reacción química. Profesor, ¿y en dónde nosotros vemos eso? Cuando vamos a hacer una reacción química, a veces ustedes hicieron una reacción química para hacer jabón. Ustedes combinaron, sí, combinaron hidróxido de sodio, ¿ya? Y combinaron hidróxido de sodio, lo combinaron con ácidos grasos, para hacer jabón, ¿ya? Para hacer jabón. Se dieron cuenta, bueno, yo ahorita no recuerdo mucho, pero se dieron cuenta que hay algunas personas agitaron y en 10 minutos ya estaba la saponificación y ya estaba sólido ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algunos utilizaron cristales de soda cáustica, otros no utilizaron cristales, utilizaron más gruesitos. Quiere decir que el área de superficie era diferente del soluto. Algunos, ¿qué hicieron? Algunos estaban en su cuarto y el cuarto normalmente tiene una temperatura específica, diferente a la que está más cerca, ejemplo, de la cocina o de la sala. Algunos estaban en la sala, otros estaban en su cuarto. ¿Ya? Entonces la temperatura varía. ¿Podría existir ya variaciones en la temperatura en casa? Como no midieron, este día sí me acuerdo que Julio nos compartió sus medidas, tomamos una captura y lo hicieron aproximado. Pero en ese aproximado se pudo variar, Mijael, la concentración. Se pudo variar la concentración. Entonces, no nos dio el experimento porque se varió la concentración. Se varió la concentración, ¿ya? Se pudo variar la concentración. Entonces, habían diferentes factores que cuando hacemos una reacción química es por eso que no nos da. La alumna Angélica tiene justificación para tener su cámara apagada. Vuelvo a preguntar a los brigadieres. La estudiante Casapía tiene permiso. Profesor, disculpe, sí, le dije a Charo, lo que pasa es que estoy mal de mi internet, hace rato me está botando. Ya, está bien. Ya, está bien. Cada vez que tengan inconvenientes en el chat, envíen un mensajito, ¿ya? Un mensajito para yo saber. Entonces, si hablamos de la concentración, ¿ya? Cuantas más moléculas reaccionantes hay en un volumen específico de líquido o gas, más colisiones ocurren por unidad de tiempo. Les pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué mientras más moléculas hay más colisiones? Les pregunto, ¿por qué mientras mayor cantidad de moléculas reaccionantes, ojo, estoy hablando de reactivos, ¿ya? Hay en un sistema, ya, en un sistema de reacción química, ya dice, mientras más moléculas hay mayor colisión. ¿Por qué? ¿Por qué hay mayor colisión? Vamos a pensar un poco, vamos a pensar. Tienen ustedes un recipiente, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí. Vamos a dibujarlo. Tienen un recipiente acá. Tienen otro recipiente. Vamos a hacerle moléculas, ¿ya? Vamos a hacerle moléculas. Puntitos son las moléculas. Y aquí vamos a hacerle moléculas, ¿ya? Moléculas. Evidentemente, porque se puede observar, hay uno que tiene más moléculas de otro. Les pregunto yo, este es el 1 y este es el 2. ¿Dónde? A ver, vamos a utilizar la participación de alcalde. A ver, alcalde, ¿dónde hay mayor moléculas? ¿En el 1 o en el 2? Alcalde. A ver, Camila, ¿dónde hay mayor cantidad de moléculas? ¿En el 1 o en el 2? En el 2. ¿Y dónde puede haber mayor choque entre moléculas? ¿En el 1 o en el 2? En el 2. En el 2. ¿Por qué en el 2? Porque están más juntas. Porque están más juntas. Y porque hay más, ¿no? Hay más. Es decir, si Camila está en el 5º año de secundaria y hay 33 alumnos,
ella le puede pedir ayuda a 32. Pero si Camila está en el cuarto año de secundaria, en el cuarto de secundaria hay 25, ella le puede pedir ayuda a 24. Ejemplo, sacándola a ella o incluyéndola a 24 o 25. Se dan cuenta que las posibilidades de interacción van a variar dependiendo de la cantidad de moléculas que hay. Dependiendo de la cantidad de moléculas. Entonces, donde hay mayor molécula, John Top, donde hay mayor molécula, presten mucha atención porque las preguntas que les estoy haciendo aquí, de pronto las hago en la práctica, ¿ya? Entonces, a medida que hay mayor cantidad de moléculas, mayor va a ser la interacción entre ellas mismas porque va a haber más disponibilidad para chocar. Va a haber más disponibilidad. No veamos el espacio. Ejemplo, profe, aquí hay más espacio. Ejemplo, aquí puede haber más espacio, profesor. Entonces, si hay más espacio, ya, si hay más espacio, pueden haber más choques. No. Veamos la cantidad, la disponibilidad de moléculas para ellas poder chocar entre sí, ¿ya? Chocar entre sí. Entonces, de eso se trata la concentración, que a medida que hay, es más, si yo estoy haciendo mi torta y la mezcla está muy espesa, pero muy, que casi no puedo mover mi mano, tengo que seguir agitando. Es más, Brati, si yo tengo mi vaso con agua y le agrego sal y lo quiero diluir, yo tengo que comenzar a agitar. Y si veo que no se ha diluido todo, tengo que agitar más y más, ¿ya? De pronto voy a conseguir que se diluya un poquito más. Es decir, profesor, como hay mayor cantidad de sal en el agua que usted le está haciendo, se tienen que producir mayor cantidad de choques. Se tiene que producir mayor cantidad de choques. ¿Por qué? Porque la cantidad de los reactivos también es grande, ¿ya? Ahora, hablamos un poco de cómo influye la temperatura en estas reacciones químicas, ¿ya? El incremento de la temperatura, ¿ya? El incremento de la temperatura aumenta la velocidad. De todas las reacciones químicas, las aumenta, ¿ya? Aumenta la velocidad de casi todas las reacciones químicas. Ahora, inversamente, un descenso en la temperatura disminuye la velocidad. Ya entiendo lo que me decía la profesora Keila Montero, que recuerdo yo que ella decía una palabra, decía siempre una palabra. Ella siempre decía, indiscutiblemente. Ya me tenía, pero para todo era indiscutiblemente. Y yo no, las cosas se discuten. Indiscutible, bueno, en fin, perdón. Entonces ella me decía, no te salgas porque ya su solución está a una temperatura. Si tú te sales, allá afuera puedes experimentar tu solución una disminución de la temperatura. Y si disminuye la temperatura, disminuye la velocidad de reacción. Una pregunta, ¿por qué si disminuye la temperatura, disminuye la velocidad de una reacción? ¿Por qué si disminuye la temperatura, disminuye la velocidad de reacción? Mijael. Porque si disminuye la temperatura, ¿qué significa que la temperatura esté elevada? ¿Que hay mucho? ¿Hay mucho? Vamos a dejar de compartir un rato, ¿ya? ¿Qué significa que la temperatura es elevada? ¿Significa que hay mucho? ¿Que hay mucho qué? Profesor, porque las moléculas no se alocan tanto. No se alocan. Uy, las moléculas se vuelven locas, ¿ah? Se vuelven locas con el calor. Ahora, acá, nos ubicamos acá. ¿Ya? Yo sí sé lo que me quisiste decir con eso, ¿ya? Les pregunto, si disminuye la temperatura, ¿se pierde? Brati, ¿qué se pierde? A ver, dilo en voz alta. Brati. Oído no. ¿Qué se pierde?
Se pierde calor. Se pierde calor. Si disminuimos la temperatura, se pierde calor. ¿Y el calor qué es? Energía. El calor es energía. Entonces, si se pierde calor, si se pierde energía, entonces las moléculas ya no van a estar alocadas, perdón, ya no van a estar así en movimientos, en choques, sino que se van a tranquilizar. Las moléculas se van a tranquilizar un poco, van a estar más lentas. Y como va a estar más lenta, va a disminuir la velocidad con la cual las sustancias, los reactivos, iban a reaccionar, iban a formar productos. A eso se refiere ya cuando nosotros decimos la temperatura, ¿ya? Entonces, en muchos casos, la velocidad de reacción se duplica cuando la temperatura aumenta 10 grados centígrados. La velocidad. Es decir, nosotros podemos tener una reacción química, la sometemos a calentamiento o al calor, ¿ya? Cuando alcance 10 grados centígrados, aumenta, se duplica su velocidad de reacción. Entonces, ya sabemos que a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción, a menor temperatura, disminuye la velocidad de reacción. Si tenemos una reacción química que está en choque de colisión, en choque, entonces, y disminuimos la temperatura, los choques disminuyen, ¿ya? Porque los choques forman parte de la velocidad de una reacción química, las colisiones, ¿ya? Entonces, a ver, estamos aquí. Concentración. Cuando hablamos nosotros de la concentración, ¿ya? Nos vamos a referir, ¿ya? Que una sustancia puede aumentar la velocidad de reacción química sin ser consumida en la reacción, ¿ya? Sin ser, aquí aparentemente, concentración la 3. Aquí no debería de decir concentración. Aquí debería de decir catalizador. Catalizador, ya me estaba sonando, ¿ah? Catalizador, ojo aquí, catalizador, para los que utilizan PPT. Catalizador. Catalizador. Profesor, ¿qué es un catalizador? Es una sustancia química que va a aumentar la reacción química, ¿ya? La va a aumentar la reacción química sin ser consumida en la reacción. Sin ser consumida en la reacción. Profesor, es decir, ¿el catalizador no participa en la reacción química? No. El catalizador no participa en la reacción química. Solamente ayuda a que la velocidad de la reacción sea mayor. Es como, por ejemplo, hace un grupo Keila, Castro y Julio, ¿ya? Castro, Keila y Julio. Ellos deben de preparar una torta. Los tres deben de preparar una torta. Y ellos van a utilizar como catalizador alcalde. Alcalde va a ser su catalizador, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que alcalde les va a transportar los materiales de su torta a ellos. Les va a transportar nomás. Pero ellos son los que van a agitar. Ellos son los que van a combinar. Ellos son los que, es decir, el resultado es de Julio, de Keila y Castro. Porque alcalde no forma parte del resultado. No forma parte del resultado. Él solamente fue una ayudita allí. Fue una ayuda nomás. El catalizador es eso. Una sustancia que no se consume en la reacción química. No se consume en la reacción, ¿ya? Es decir, profesor, como no se consume, la masa del catalizador permanece constante. Claro, si no se consume, permanece constante. Ah, pero la presencia de un catalizador en una reacción química, ¿ya? Hace, ejemplo, en presencia de un catalizador, la energía de activación se reduce. Se reduce. La energía de activación se reduce porque el catalizador cambia la ruta de la reacción. Cambia la ruta de la reacción. Ejemplo, miren, aquí están los reactivos. Aquí comienzan los reactivos. Y estos reactivos, para que reaccionen, deben de llegar aquí. Deben de alcanzar una energía de activación. ¿A través de qué? A través de choques. Porque aquí están a través de choques, ¿ya? A través de choques. Aquí están chocando. Choque, 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 choque. Tienen que llegar aquí. Pero, ¿ya?
Vamos a utilizar un catalizador. Utilizamos un catalizador. Como se utilizó el catalizador, no es necesario llegar aquí, porque la energía de activación se va a disminuir, porque el catalizador hace que las moléculas choquen más rápido, choquen más rápido. Entonces, como las moléculas chocan más rápido, ¿ya? Debido a la acción catalítica o catalizadora, entonces la energía de activación baja. Se necesita de menor energía porque ya han habido muchos choques. Ese es el objetivo, chicos, del catalizador. ¿Ya? En los sistemas vivos, en nosotros, en los seres vivos, nosotros tenemos enzimas. ¿Ya? Enzimas, que es un tema que también vamos a ver en biología. ¿Ya? Las diferentes enzimas que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos catalizadores internos en nuestro cuerpo humano, que son llamados enzimas. ¿Qué hacen ellos? Y cuando estudiamos el sistema digestivo, recuerdo yo que habían varias enzimas allí. ¿Qué hacen ellos? Aceleran la digestión, ejemplo. Aceleran esto en el cuerpo humano. A nivel de la química, a nivel de las reacciones químicas, ya externas en un sistema, en un contenedor, se utilizan catalizadores para apresurar la reacción química, ¿ya? Estudiamos el área superficial. Un área superficial mayor permite aumentar la frecuencia de colisión, es decir, la cantidad, y el resultado es una reacción mayor. Esto va un poco con cuando hablamos de concentración, ¿ya? Un área superficial mayor, la cantidad del soluto que nosotros vamos a colocar o la cantidad de reactivos. Es decir, profesor, si yo coloco pocos reactivos, la velocidad va a ser menor. Si hay una gran cantidad ya de reactivos, ya es decir, hablando de área superficial, vamos a aumentar la frecuencia de colisión. Y es lógico, mientras más reactivos hayan, van a haber más colisiones. Y por lo tanto, si hay más colisiones, el resultado de una reacción química va a ser más veloz. Va a haber una mayor velocidad de la reacción química. Cuando hablamos y estudiamos las velocidades de la reacción química, estudiamos este tipo de reacción, las reacciones reversibles. ¿Qué significa, Nubia? Nubia, vamos a observar este PPT abajo, esto que está acá, ya, de la reacción reversible. Vamos a leerlo, vamos a analizarlo y me van a indicar qué significa eso que dice allí. A ver, vamos a verlo, 30 segundos, ¿ya? 30 segundos. La parte de abajo. Listo. A ver, Riveros, ¿qué significa la reacción reversible o las reacciones reversibles? ¿Qué significa? Obregón, ¿qué significan las reacciones reversibles? Uy. Vamos a leer. Ahí está en el PPT. Brati, ¿qué significa? ¿Qué cosa, profesor? Las reacciones reversibles. Que pueden cambiar, así como pueden regresar a su estado natural. ¿Cómo así? A ver, explícame, pero más coloquialmente. Por ejemplo, cuando añadimos azúcar al agua, Ajá. ya ahí se vuelve agua con azúcar, pero también hirviendo creo que el agua se separa. Ok. Es reversible. Una pregunta, Brati. ¿El agua con el azúcar es No sé si se lava con el azúcar o creo que se lava con la sal. Ya, independientemente, agua con azúcar o agua con sal. Les pregunto, cuando yo combino agua con azúcar, ¿estoy haciendo una reacción química? ¿Ah? ¿Qué opinan a nivel personal? De pronto me pueden decir, profe, yo creo que sí. O de pronto me pueden decir, profe, yo creo que no. Cuando combino agua con azúcar o agua con sal, ¿estoy haciendo una reacción química? Sí. ¿Y tú, Cori, qué piensas?
Estoy haciendo una reacción química cuando combino agua con azúcar o agua con sal. ¿Sí? No. No es una reacción química. Pero ¿no es el H2O con el cloruro de sodio? No Solo... es una reacción química. ¿Saben por qué? Eso es una mezcla. Eso es una mezcla. Cuando nosotros vimos el tema de mezclas, ¿ya? Llegamos a la conclusión de que en las mezclas no hay reacción química. ¿Por qué? Para que haya una reacción química debe haber liberación de calor. Debe estar involucrada una liberación de calor. Y cuando nosotros combinamos agua con azúcar, lo que hay es un cambio físico. Un cambio físico, en este caso del soluto. Un cambio físico. Y por eso, debido a las mezclas, nosotros podemos recuperar. Podemos recuperar. ¿Ya? Eso significa cambio físico, mezclas. No hay liberación de calor. Si yo combino ahorita, voy a la cocina, agarro sal y lo coloco en un vaso con agua y lo comienzo a agitar, no voy a ver ningún humo allí. No voy a ver ninguna liberación de energía. ¿Ya? A diferencia, cuando nosotros ponemos a reaccionar compuestos que vemos liberación. Ejemplo, cuando combinamos el hidróxido de sodio, es decir, la soda cáustica que la preparamos con agua, y lo combinamos con los ácidos grasos, o colocando otro ejemplo, la soda cáustica que era cloruro, era el hidróxido de sodio, ¿ya? Y le colocamos en agua, y agitamos, allí había una reacción química, había liberación de calor. Es más, tanta liberación de calor que estaba caliente, estaba muy caliente. Por más que nosotros agitemos el agua con la sal, no la vamos a poner caliente. La única manera es añadirle calor en la cocina, que lo podemos poner a calentar, añadirle calor allí. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay reacciones que normalmente las reacciones es esta la reacción química. Es esta la reacción química. De izquierda a derecha, de reactivos a productos. Ah, pero la reacción reversible es aquella que tiene la capacidad de ir en las dos direcciones. Es por eso que se llama reacción reversible. Reacción reversible, porque puede ir hacia la derecha y puede regresar. ¿Ya? Entonces, en las reacciones reversibles hay dos velocidades de reacción. Hay dos velocidades. Una, la directa, que es de izquierda a derecha, y la otra la inversa, de derecha a izquierda. Entonces, cuando las moléculas empiezan a reaccionar, la reacción directa va más rápido. Es decir, cuando las moléculas comienzan a colisionar, ¿ya? Que comienzan a reaccionar, que se ha alcanzado la energía de activación, ¿ya? La reacción directa, que es de izquierda a derecha, es más rápida que la velocidad de la reacción inversa. Ahora, a medida que los reactivos se consumen, porque los reactivos deben de consumirse para producir un producto, para originar un producto, ¿ya? Entonces, a medida que los reactivos se consumen y los productos se acumulan o se van formando, la velocidad directa disminuye, la velocidad inversa aumenta. ¿Por qué la velocidad inversa aumenta? ¿Por qué la velocidad inversa aumenta? Vamos. Un minuto. ¿Ya? Un minuto para qué? Un minuto para que leamos. Vamos a leer esto. ¿Ya? Vamos a leer esto y vamos a leer esto. Un minuto para que me lo expliquen. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Ya? Keila, Cielo. ¿Cómo cuando las moléculas empiezan a reaccionar? Cuando las moléculas comienzan a reaccionar, comienzan en colisión, Cielo, comienzan en colisión. ¿Cómo es la velocidad de la reacción directa? De izquierda a derecha. Claro, de izquierda a derecha. ¿Cómo es esa velocidad? Cuando las moléculas comienzan a chocar, ¿cómo es esa velocidad? ¿Es lenta o es rápida? Es rápida. Es rápida, ¿ya? Es rápida. Es más rápida, ¿ya? Es más rápida que
¿Es más rápida que cuál? Que la reacción inversa. ¿Ya? Es más rápida que la reacción inversa. Inversa. Correcto, es más rápida que la reacción inversa. Muy bien, Cielo, has comenzado bien, ¿ya? A ver, Keila, vamos a plantear. A medida que los reactivos se consumen, Keila, a medida que los reactivos se consumen, ¿por qué? Se consumen porque ya están pasando a ser productos. A medida que los reactivos se consumen, se forman y se acumulan los productos. ¿Qué pasa con la velocidad directa? ¿Qué pasa con la reacción directa? Disminuye. Disminuye, disminuye. ¿Y qué ocurre con la velocidad inversa? Aumenta. Una pregunta para los dos, para las dos. Levanten la mano, por favor. ¿Por qué aumenta la velocidad de la reacción inversa? ¿Por qué aumenta la velocidad de la reacción inversa? Porque los reactivos se consumen. ¿Y qué pasa eso? Que generan más productos. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando se generan los productos? ¿Qué tiene que ver que se generen los productos con que la velocidad de la reacción inversa pueda aumentar? ¿Mm? Está muy bien, Cielo. Tú me acabas de indicar, profe, la velocidad de reacción inversa aumenta porque se disminuyen los reactivos, porque se forman los productos. ¿Y qué tiene que ver que se formen los productos con la velocidad de reacción inversa? ¿Qué tienen que ver? Disminuye la probabilidad de la Ajá. reacción directa. Sí, yo utilizaría lo contrario para responder eso. Profe, han desaparecido los reactivos. Aumentó la probabilidad al 100%, de que se dé, sabiendo yo que es una reacción que se puede dar inversa, ¿ya? Sabiendo yo eso, aumentó la probabilidad de que la reacción inversa comenzara. Y por lo tanto, si comenzó la reacción inversa, su velocidad es mayor, porque ya no va a haber reacción directa. ¿Por qué no hay reacción directa? Porque no hay Reactivos. correcto. Ay, muy bien, ¿ya? No hay reacción directa en ese momento porque no hay reactivos. Y ya sabemos que la reacción directa va de izquierda a derecha. Si no hay nada a la izquierda, no puede haber reacción directa. Ah, pero como hay a la derecha, entonces hay reacción inversa. La velocidad, en ese momento, la velocidad inversa es mayor, chicos. Muy bien, Cielo, y muy bien, Keila, en su participación, ¿ya? El Cielo y Keila. Por allí vi comentarios de Cory en el chat, también participando del debate de las dos señoritas, de las participaciones de las dos señoritas, ¿ya? Entonces, llegamos al punto en la reacción química en donde hay un equilibrio químico, Profesor, ¿en qué momento la reacción química está en equilibrio químico? Es el punto en la cual la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Ajá. Analizamos, leemos. Vamos a llegar, Cory, en un punto de la reacción química en donde la velocidad de la reacción directa va a ser igual a la velocidad de la reacción inversa. Pensándolo bien, Cory, pensándolo bien aquí, ¿ya? Tú aquí con nosotros. ¿En qué momento ocurre eso en una reacción química? Imagínalo. ¿En qué momento ocurre? ¿En qué momento ocurre el equilibrio químico? Cuando el producto llega a su capacidad máxima. O sea, ya están, la combinación se podría decir al 100%. ¿Tú qué crees, Brati? Cuando sus velocidades son iguales. Ya. Un ratito.
Brati y Cory, ¿ya? Tú me dices, Cory, que es cuando, profesor, ya cuando se han formado todos los productos, allí son iguales. Y Brati me respondió con la teoría del PPT, cuando las velocidades son iguales. Vamos a volver a plantear, ¿ya? El equilibrio químico se alcanza cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Y proyéctense ustedes en una reacción química. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? Ajá. Las dos son constantes. Cuando las dos son constantes. ¿No son equivalentes? Cuando son equivalentes, ¿en qué? En el balance químico. Cuando son equivalentes en el balance químico. Pero una pregunta. La reacción termina. Y termina balanceada. Debe terminar balanceada la reacción química. Es decir, tú me estás respondiendo lo mismo que Cory, pero en otras palabras. Cory dice ya cuando se forman los productos. Cory dice cuando se forman los productos. Y tú me estás diciendo cuando está balanceada. Es lo mismo. Porque los productos se forman balanceados. Vuelvo a preguntar, ¿en qué momento de la reacción química las velocidades son iguales? Tiene mucha relación con el debate, con lo que hablaron Cielo y Keila, de la velocidad de reacción. Dice Brati, no, profesor. Ya Brati ya se está jalando los pelos ya. Bueno, los cabellos, perdón. Los cabellos. Ah, ¿y tú, Cory? Chicas y chicos en generales, la velocidad directa comienza, va de izquierda a derecha. Hay un momento en donde se comienza a consumir. Cuando se comienza a consumir los reactivos, se van formando los productos, pero como que se va formando la mitad del producto. Poco a poco se va formando. Quiere decir que en ese momento, como ya hay producto, comienza a elevarse la velocidad inversa. Cuando la velocidad ya directa llega a una mitad, la velocidad inversa ya también llega a la otra mitad. ¿Ya? Cory, estamos allí. Vamos otra vez. La velocidad directa se va a consumir los reactivos. Imagínate que ya se ha consumido la mitad del reactivo. Como del otro lado ya hay la mitad de un producto, la velocidad inversa va a comenzar a elevarse. Y va a comenzar a elevarse de tal manera que de un lado queda una mitad, del otro lado queda una mitad. Entonces las velocidades allí son iguales. Allí hay un equilibrio químico. Allí hay un equilibrio químico, ¿ya? Cuando las velocidades son iguales, la inversa y la directa. Entonces, podemos decir que el equilibrio se va a dar a nivel de velocidades de las reacciones directa e inversa, cuando son iguales. Es decir, cuando las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes. Por allí me estaban hablando de constante, pero me estaban hablando de constante al final, y no de constante al final. Ahora, hay un equilibrio homogéneo y hay un equilibrio heterogéneo. El homogéneo es aquel en el cual todos los reaccionantes, hablando de reactivos, y los productos se encuentran en el mismo estado. ¿Ya? En el mismo estado. Es como, por ejemplo, estos 2 moles de dióxido de azufre que se encuentran en estado gaseoso, como el dioxígeno que se encuentra en estado gaseoso, el trióxido, los 2 moles de trióxido de azufre que se encuentran en estado gaseoso. Pero el equilibrio heterogéneo es aquel en donde los reactivos ya y los productos se van a encontrar en estados físicos diferentes, como estos 4 moles de ácido clorhídrico que se encuentran en estado líquido, o el mol de dioxígeno que se encuentra en estado gaseoso, o los 2 moles de agua que hay allí que se encuentran en estado líquido, o los 2 moles de dicloruro que se encuentran en estado gaseoso. Entonces, esta es la diferencia entre equilibrio homogéneo y equilibrio heterogéneo. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ingresar a la plataforma en este momento, siendo las 12:53, a resolver el cuestionario que hay allí. Por favor, saquen 20 en ese cuestionario, ¿ya?